La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, y un deber ineludible e inexcusable del Estado. El artículo 343 de la Constitución nos dice: el Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. La Ley Orgánica de Educación Intercultural nos dice en su artículo 2, como principios de la actividad educativa, la universalidad de la educación, repito, la universalidad de la educación, esto es esencial. El desarrollo de procesos ajustados a las necesidades de las personas del país y el aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida, la flexibilización del sistema, el permanente desarrollo de conocimientos, la motivación de las personas en el aprendizaje, la educación e inclusión educativa, la obligatoriedad, la gratuidad y la pertinencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como vemos aquí, también la Ley de Educación Orgánica Intercultural, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, nos habla de qué? De una educación durante toda la vida y dedicada a qué cosa? Al aprendizaje permanente. También existe la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, y en su sección 2, el derecho a la educación, menciona: de la educación, el Estado garantizará y estimulará la participación de las personas adultas mayores y brindará programas en todos los niveles de educación, de acuerdo a su identidad cultural, preparación y actitudes. En estos espacios educativos, las personas adultas mayores podrán compartir sus saberes y experiencias con todas las generaciones. Cuando nosotros educamos al adulto mayor, estamos también educando ¿qué cosa? A las futuras generaciones. ¿Cuánta falta nos hacen nuestros adultos mayores? ¿Cuánta necesidad tenemos de estar con ellos? ¿Cuánta necesidad tenemos en que puedan compartir también sus saberes y sus experiencias en todas las generaciones? ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Educación frente a esto? Hablamos de un Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación incluye también educación superior, que está en otro ámbito, y el Ministerio de Educación se hace cargo de lo que es la educación inicial, los niñitos de 3, 4 años, la educación básica, la educación del bachillerato, y obviamente no podemos perder de vista ese nexo con la educación superior. Para mí realmente es algo extremadamente importante estar en este momento en el Ministerio de Educación y buscar precisamente estrechar esos nexos entre los sistemas. En el Ministerio de Educación existe un programa, el Plan ABC, que inicialmente surgió como un programa de alfabetización, y ahora va cumpliendo los diferentes niveles. Entonces tenemos ofertas para personas con escolaridad inconclusa, definimos la escolaridad inconclusa, y tenemos modelos de atención para personas con escolaridad inconclusa. Tenemos un modelo presencial, un modelo semipresencial, y últimamente estamos impulsando muchísimo también la educación a distancia, educación virtual. En los diferentes modelos tenemos varios. Les decía que tenemos el Plan ABC, que surgió como un programa de alfabetización, es decir, nosotros tenemos un nivel de alfabetización, pero también tenemos nosotros niveles de posalfabetización, porque hemos encontrado que normalmente aquel que fue alfabetizado no practica y pierde su capacidad, su alfabetización. Tenemos una posalfabetización que le incluimos dentro de la educación básica y media. Tenemos el nivel de básica superior y el nivel de bachillerato. Esto, repito, en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. ¿Cómo definimos estos niveles? La alfabetización es el segundo y tercer grado de educación general básica, lo que antes, en nuestro tiempo, llamábamos el primero y segundo grado de escuela. La posalfabetización, de 4 a 7 de educación general básica, es decir, tercero a sexto grado de escuela. La básica superior intensiva, lo que era antes el octavo, noveno y décimo, lo que era antes el primero, segundo y tercer curso. Lo que nuestros adultos mayores, y me incluyo un poquito en eso, conocíamos como los años de colegio, los primeros años. Y el bachillerato intensivo,
el primero, segundo, tercer año de bachillerato, que era cuarto o sexto curso de colegio. Para eso, ¿cuándo consideramos a alguien con escolaridad inconclusa? Para lo que es alfabetización y posalfabetización, tener 15 años o más de edad. Para lo que es básica superior intensiva, tener 15 años o más de edad. Y para el bachillerato intensivo, tener 18 años o más. Pero tenemos que distinguir una cosa: para lo que es básica superior intensiva y bachillerato intensivo, se requiere haber tenido 3 o más años de rezago, es decir, consideramos que la escolaridad está inconclusa cuando ¿qué? En definitiva, cuando durante 3 años se ha salido del sistema regular de escolaridad. En esto nos cae precisamente nuestros jóvenes y adultos, y luego daré los datos específicos de lo que pasa con los adultos mayores. Tenemos nosotros que los beneficiarios de 15 años en adelante, en las diferentes modalidades, tenemos 64.974 beneficiarios de estos sistemas de escolaridad. Pero eso es poco, porque nosotros hemos calculado casi que a nivel de escolaridad inconclusa tenemos en el país más de 5 millones de personas. En lo que tiene que ver, les decía los datos antes, ¿cuáles han sido los beneficiarios de la campaña Todos ABC? En el periodo de septiembre de 2017 a agosto de 2019, a nivel de alfabetización, posalfabetización básica, superior intensiva y bachillerato intensivo, tenemos nosotros 284.120 estudiantes de educación inconclusa. Coincidencialmente, para la alfabetización es apenas 23.433, pero en lo que es posalfabetización básica, superior intensiva y bachillerato intensivo, con educación inconclusa, tenemos rubros que están alrededor de 90.000 personas cada uno, es decir, en lo que es bachillerato intensivo, por ejemplo, tenemos 99.353 personas que están obteniendo ese bachillerato intensivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Consisten en programas, de acuerdo a lo presencial, semipresencial y distancia, que tienen que ver con una duración intensiva precisamente. Por ejemplo, para el bachillerato intensivo semipresencial se requiere un periodo de 15 meses, es decir, es un bachillerato mucho más acelerado. Pero ¿qué ocurre con nuestros adultos mayores? Les daba los datos de 284.120 personas en general. Tenemos en adultos mayores 27.754 adultos mayores que están actualmente siguiendo estos programas no regulares de escolaridad inconclusa. Y en esto, 5.190 corresponden a niveles de alfabetización, 22.238 en posalfabetización. En lo que es educación básica superior intensiva, es decir, de tercero, lo que era tercer grado antes a lo que era tercer curso, tenemos 261 personas y sí tenemos 65 adultos mayores estudiando para el título de bachiller. Es decir, estamos trabajando intensivamente en eso y creemos nosotros que con la educación virtual vamos a mejorar estos números, pero se está trabajando con adultos mayores también. Yo tuve cuando fui rector de la Escuela Politécnica, tuve el honor de graduar de distinguido ciudadano con una maestría pasada los 80 años. Y es una de las cosas más bonitas que he tenido en mi vida. Creo en educación para adultos, creo que es una educación durante toda la vida y nos preocupamos mucho de nuestros adultos. Muchas veces pensamos el adulto para qué va a estudiar, y ahí habría que pensar un poquito en Sócrates. Sócrates, cuando ya había sido condenado a la cicuta, me parece, seguía estudiando algún idioma persa, me parece que era, y cuando le dijeron, ¿cómo así si mañana tienes que tomar la cicuta? No tengo tiempo para perder. Hasta el último instante de su vida. Los adultos mayores tienen el derecho, y pronto tendremos el derecho, tendremos el derecho de seguir estudiando durante toda la vida. No quisiera terminar
esta breve charla sin indicar lo que estamos haciendo también con nuestros adultos mayores exmaestros. El problema de los jubilados, que es de conocimiento público. Nuestros jubilados durante muchos años habían sido rezagados. Hay una decisión del gobierno nacional de pagar esa deuda con nuestros maestros jubilados. En los últimos 2 meses, agosto y septiembre de este año, hemos pagado, hemos cumplido con los 3.500 jubilados hasta la fecha. Se ha presupuestado, pese a la crisis económica, 350 millones de dólares que lo estamos cumpliendo. Actualmente en el presupuesto de este año nos falta apenas 600 ya para cumplir las metas que habíamos establecido, y tenemos ya 2.000 expedientes en carpeta para continuar el próximo año. El esfuerzo que estamos haciendo es inmenso, pero estamos cumpliendo efectivamente con quienes honraron con su presencia, con sus enseñanzas en nuestras aulas educativas. Muchísimas gracias. El gobierno de todos.